Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Bueno, siguiendo con nuestra temática de este segundo periodo, el nuevo tema que vamos a empezar esta semana es el liberalismo, el surgimiento de las ideas liberales, un poco del contexto en el que surgió y un poco sobre la teoría de este sistema y el capitalismo, ¿listo? Entonces, para empezar, primero tenemos que decir que el sistema capitalista, que es el sistema que actualmente pues conocemos en nuestro planeta y en gran parte del mundo, está basado en estas ideas, ¿sí? Cuando hablamos de liberalismo estamos hablando de una doctrina. ¿Qué quiere decir una doctrina? Una forma de pensamiento, una forma como en esta época se estaban pensando este modelo económico. ¿En qué contexto se dio el surgimiento del liberalismo y el capitalismo? En ese contexto, la época de la Ilustración. La época de la Ilustración fue una época donde se empezaron a gestar nuevas ideas, donde se empezó a cambiar o a configurar una nueva forma de ver la sociedad y de entender el mundo. Cabe resaltar que la época de la Ilustración terminó, digamos, desembocó en lo que llamamos el suceso histórico conocido como la Revolución Francesa. ¿Listo? ¿En qué terminó esto? Pues básicamente en implementar un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de sociedad. Porque anteriormente a la ilustración y al capitalismo, pues básicamente la propiedad privada, lo que era la riqueza, lo que era la tierra, lo que era la economía, estaba concentrado en unas solas manos. ¿En quién? En las manos de la monarquía, de los reyes, de la aristocracia. ¿Listo? Sus mayores exponentes fueron estos dos señores que están viendo aquí, Adam Smith y David Ricardo. ¿Mm? Eh, Básicamente la idea sobre todo de Adam Smith, es que haya una mayor intervención estatal en la economía, ¿sí? ¿En qué sentido? En que el Estado deje que la economía también se mueva de forma libre, ¿sí? En esta época las ideas de libertad estaban digamos, muy consolidadas también. Entonces esa libertad económica también estaba ahí. Entonces el Estado tenía que intervenir, pero también tenía que dejarle la potestad al sistema económico para que la riqueza pudiera circular de forma libremente. ¿Dónde hemos planteado este pensamiento? En este textico que está acá. La riqueza de las naciones, ¿sí? Lo que hizo Adam Smith fue, digamos, estudiar de forma filosófica las relaciones humanas y económicas de las personas. Dice que el autor dice que la conducta, o sea, la forma como nosotros nos relacionamos, digamos, digamos, las actitudes que nosotros tengamos de forma individual, pues de cierta manera van a beneficiar al colectivo, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que se dice es que la libertad, la riqueza, ¿sí? Si se le da a todos los individuos que hacen parte de una sociedad, pues ellos automáticamente van a generar riqueza sobre esa nación, ¿sí? O sea, el beneficio individual va a su vez traer beneficio colectivo, ¿sí? Porque es que antes de esto, antes de la ilustración, se creía que el beneficio o las ideas que, digamos, promovió la ilustración, es que el beneficio o la riqueza estaba beneficiando, ¿sí? Valga la redundancia, a una sola persona, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando ya de que la riqueza tiene que beneficiar a muchísimos individuos en una sociedad. ¿Listo? Bueno, entonces yo ya les había mencionado lo del tema de la Revolución Francesa. Sí, cuando se dio la Revolución Francesa en 1789, sí, que terminó aboliéndose, acabándose con el sistema monárquico, sí, donde se empezaron a implementar todas estas ideas, todo este pensamiento empezó a coger muchísima fuerza en esta época. Nace esta frasecita, laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado no tiene que estar regulado absolutamente por nada, la economía no tiene que estar regulada por nada, tiene que darse la posibilidad de eh, que la economía fluya por sí sola, ¿sí? Entonces dársele mayor libertad
a los individuos para que puedan moverse económicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que anteriormente, en la época cuando los monarcas tenían todo el poder absoluto, ¿sí? Ellos eran dueños absolutamente de todo, ¿sí? Si alguien tenía tierras, esas tierras pertenecían al monarca, ¿sí? Entonces, digamos que ese poder solo estaba concentrado en una sola mano, ¿sí? O en unas pocas manos. Entonces, estas ideas empezaron a tomar fuerza para darle la posibilidad a los individuos a que pudieran meterse en el ámbito, en la economía. ¿Quiénes fueron esa clase social que promovió estas ideas? La burguesía. La burguesía fue una de esas primeras sociedades que empezó a surgir en esta época, ¿sí? Que empezó a tomar fuerza en esta época y que empezaron a promover este pensamiento para poder a su vez, ¿sí? Empezar a tener control sobre la sociedad del siglo XVIII, siglo XIX, ¿sí? Tanto así fue, digamos, la fuerza, digamos, de la tanto ideológica, ¿sí? Acá como política, que al final la burguesía pues terminó llegando al poder y terminó, digamos, controlando incluso la economía desde el siglo XVIII. Y básicamente las sociedades actuales que tenemos, los modelos, digamos, el modelo económico más, digamos, más fuerte que tenemos en nuestro planeta, pues está, el modelo capitalista, estoy hablando, está basado un poco aquí, digamos que este es su raíz, este es su origen. eh, de ese modelo que tenemos en el mundo, incluso pues aquí en Colombia, ¿sí? Bueno, una de las bases, digamos, de ese pensamiento está en que la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada tiene que ser libre, ¿sí? Que se le tiene que dar la participación a los individuos, o sea, a los ciudadanos o las personas para que puedan tener acceso a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que es que la propiedad privada, pongámoslo en ejemplo, la tierra, ¿sí? La tierra solo pertenecía al monarca, al rey. Entonces, estas personas van a romper con ese pensamiento y con esa ideología, van a decir la propiedad privada pertenece a los individuos de una nación, de un colectivo. Bueno, entonces básicamente es en este siglo, en el siglo XVIII, que este sistema o este modelo económico va a tomar tanta fuerza y va a tener tanta aceptación en la sociedad, sobre todo en la sociedad europea. Va a tener tanta aceptación en la sociedad europea, ¿sí? Esta también es una base de este sistema económico, ¿sí? El libre mercado. ¿El libre mercado qué quiere decir? Que haya circulación de productos, de bienes y servicios o de productos, ¿sí? Cosa que no pasaba anteriormente. El modelo, ¿cómo estaba basado? Los reyes o los monarcas lo que hacían era tener colonias y tener tierra y extraer productos. Un ejemplo, nosotros Colombia, si cuando nosotros fuimos colonia española, lo que hacían los monarcas españoles era extraer materias primas como el oro y la plata y simplemente llevarlas allá a Europa, y de ahí nadie salía beneficiado, solamente la corona española, ¿sí? Los reyes. Pero el libre mercado va a proponer otra cosa, va a proponer es que los países o las naciones tengan la posibilidad de abolir este temita, de acabarlo, ¿sí? Y que estas personas, los ciudadanos, puedan participar en las decisiones económicas que se tomen y que todos puedan trabajar de manera libre en la economía, ¿sí? Que todos los individuos trabajen de forma colectiva en pro de un beneficio de individual, porque básicamente el pensamiento de Smith está basado en eso, ¿sí? Que el beneficio individual, ¿sí? Va a traer el beneficio de todas las personas, ¿sí? Pero esta es una de las críticas que se le hizo digamos, a las tesis o al pensamiento de Adam Smith, que realmente la pregunta es, ¿realmente ese beneficio individual está trayendo al beneficio colectivo? Y esto cómo se empezó a dar cuenta, porque a medida que iba tomando fuerza estas ideas, que iba tomando fuerza el liberalismo en esta época, empezaron a surgir otras doctrinas u otras interpretaciones de este modelo, porque la burguesía vendría siendo la única clase que se beneficiaba de la economía, ¿sí? Y que no le daba la posibilidad a otras clases sociales para que pudieran avanzar o para que pudieran
digamos, obtener, digamos, parte de esa propiedad o parte de esa riqueza, ¿sí? Tanto así que pues en el transcurso del periodo vamos a ver otros modelos económicos, empiezan a surgir otras nuevas ideas como el socialismo, empiezan a tomar fuerza las ideas del anarquismo y finalmente las ideas del comunismo, que son totalmente contrarias al pensamiento que promovía la burguesía en esta época, ¿sí? Son más enfocadas hacia, digamos, a lo contrario a que el beneficio individual pues va a también traer beneficio a toda la sociedad, ¿sí? Sino que más bien habla de que el beneficio colectivo va a traer, digamos, beneficio individual, ¿sí? Esto es básicamente, entonces así como una síntesis pequeña, muchachos, es básicamente lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Del siglo XVIII y el siglo XIX. Vamos a enfocarnos a hacer la lectura de diferentes modelos económicos y diferentes ideas de pensamiento económico, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, porque esto nos va a ayudar a entender realmente cómo estamos ahorita en el panorama económico, tanto a nivel regional como a nivel nacional y a nivel internacional, ¿sí? Entonces, digamos que las bases de lo que conocemos actualmente como la economía capitalista actual, pues están acá, en este pensamiento, ¿sí? Y pues es eso básicamente. Bueno, muchachos, este es el sílabo que tenemos para esta semana, ¿sí? Entonces, el tema que vamos a ver nosotros son las teorías económicas del siglo XVIII y siglo XIX, especialmente el liberalismo y el surgimiento del capitalismo. ¿Listo? Este es el texto que estamos abordando, es de esta página de internet, es de red de historia. Aquí está el link si quieren abrir el artículo donde está escrito el artículo que yo puse acá. Y lo que vamos a hacer es leer ese artículo un poco, ¿sí? Y vamos a sacar las ideas principales y las vamos a anotar en el cuaderno, básicamente. ¿Listo? No es obligatorio que lo tengan que hacer, pero sí para que lo tengamos en el cuaderno, digamos, como una especie de resumen, porque como ya estamos empezando a consignar cosas o a escribir cosas en el cuaderno, entonces vamos a hacer esto básicamente. Entonces leemos este articulito, es cortico, ¿sí? Y sacamos las ideas principales o un resumen, lo que ustedes quieran, sacar apuntes o lo que quieran hacer sobre el tema, ¿listo? Entonces ponemos el título, eso sí ponemos el título, ¿m? Y lo vamos anotando en el cuaderno, ¿vale? ¿Listo? Entonces yo no voy a dejar tarea esta semana, lo que voy a dejar es material, ¿vale? Entonces voy a subir el video, este video que estoy aquí grabando, y voy a subir el sílabo, ¿vale? Para que no tengan que entregarme absolutamente nada, sino solamente en el cuaderno, hagan su resumen, ¿vale? Entonces estamos en contacto, muchachos. Muchísimas gracias.